Mi mujer dejó de lavarse los dientes y me di cuenta. Es hora de encontrar una amante. Yo amaba a mi esposa, absolutamente. Ella era hermosa, sexy y siempre parecía atractiva. Tenía una figura envidiable por las mejores modelos del mundo y su sonrisa podía derretir un corazón helado. Pero había un gran problema. No tenía el hábito de lavarse los dientes y tirar los suyos al inodoro. En el inodoro. Sí, es cierto. Parece increíble, pero ella olía tan fuerte que a veces era como si viviéramos en una fábrica de queso. Su aliento por las mañanas era tan que tenía que abrir la ventana para sobrevivir. Su boca era un portal al infierno donde la cebolla y el ajo jugaban un papel importante. Cada mañana me imaginaba cómo sería su aliento en un cómic. Nubes tóxicas de calaveras y huesos. Todas las mañanas salía de la cama con la esperanza de respirar aire fresco, pero cada vez me encontraba con su aliento, que parecía perforarme un agujero. Aliento que parecía abrir un agujero en la capa de ozono. Además, su afición por olvidar de tirar de la cadena añadía su toque especial a la sinfonía de olores horribles. Nuestro retrete era una auténtica zona de exclusión que intentaba visitar lo menos posible. Nuestro piso era siempre un caos. Ella tiraba sus cosas por todas partes, como si fuera su forma de dejar un rastro, de dejar huellas para no perderse. A veces parecía que no vivíamos en un piso, sino en un museo del desorden. Su capacidad para crear el caos de la nada era realmente fenomenal. Imagínate una montaña de vajillas sin lavar en la cocina, libros, ropa y cachivaches en el salón. Y en el baño, una pila de maquillaje que nunca había usado. Podría ser la inspiración para una nueva temporada de Guardianes de Trastos. A veces pensaba que su objetivo era ganar el título de la mujer más desorganizada del mundo. Quería pasar noches de amor con ella, pero los olores y el desorden arruinaban todo el romanticismo. Imagina esto, estás tumbado en la cama, intentando sintonizar con la ola de pasión y la habitación se llena del aroma de la cena de anoche, mezclado con el olor de los calcetines dejados en la esquina. El ambiente estaba tan alejado del romanticismo que podría haber sido una anécdota para una noche en el bar. Había veces que me despertaba en mitad de la noche con la extraña sensación de que alguien me observaba. Resulta que era solo su blusa colgando del techo como el fantasma de un armario desarmado. Pero cada vez que la miraba, todas esas pequeñas cosas quedaban a un lado. Su sexualidad era tan poderosa como el martillo de Thor, y mi deseo como un yunque listo para golpear. Pero incluso a los dioses del amor les cuesta lidiar con el olor de semanas de platos sin lavar y zapatillas olvidadas. Así que un día, tumbada en medio de todo este caos, decidí que era hora de cambiar. ¿De verdad hay alguna mujer en el mundo que se acuerde de tirar de la cadena y lavarse los dientes? Empecé a urdir un plan para encontrar una amante. Sin embargo, no tenía ni idea de las sorpresas que me esperaban por el camino. Empecé a pensar en buscarme a alguien. ¿Por qué no? Tal vez me ayudaría a olvidar todos los problemas de casa. Después de todo, ¿quién dice que tengo que sufrir los olores y él y el desorden? Un día me decidí y empecé a acercarme a mujeres por la calle, tratando de conocerlas. Acercarse a mujeres desconocidas resultó ser más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo se empieza una conversación? Hola, ¿tienes dientes bonitos? ¿Seguro que te los cepillas todos los días? ¿O qué tal? ¿Sabes usar el váter? ¡Genial! ¡Vamos a conocernos! Pero la determinación y la desesperación me infundieron valor y me puse manos a la obra. Mi primer objetivo fue una chica en una cafetería. Estaba sentada en una mesa, leyendo un libro, y parecía perfecta para mi plan. Me acerqué a ella y le dije: «Hola, no he podido evitar fijarme en que estás sentada aquí y no apestas. ¿Puedo sentarme contigo?» Se rió y me sentí confiado. Sentada frente a ella, estaba segura de que aquí estaba, mi salvadora. Empezamos a hablar y todo iba sobre ruedas, como si todo fuera sobre ruedas. Pero cuando ella abrió la boca para responder a mi cumplido, me sentí como si estuviera bajo el ataque de armas químicas. El olor era tan fuerte que me hacía llorar los ojos. No podía creer lo que estaba sintiendo. ¿Era realmente una coincidencia? Intenté disimular mi sorpresa y continuar la conversación, pero me hervía por dentro. ¿Cómo podía ser posible? 2 mujeres seguidas, ambas con problemas de higiene.
Me sentía como en una película de terror, donde todas las mujeres se convertían en monstruos de aliento repugnante. Decidí darme otra oportunidad. Al día siguiente fui a un bar a probar suerte de nuevo. Allí conocí a una chica que parecía perfecta, guapa, inteligente y, lo más importante, exteriormente completamente limpia. Hablamos, nos reímos, y yo ya me imaginaba lo perfecto que iba a ser todo. Pero en cuanto estuvo a punto de darme un beso de despedida, me di cuenta de que había vuelto a pisar el mismo rastrillo. Su aliento era tan horrible que casi me caigo de la silla. Olía como una mezcla de huevos podridos y pescado, que había estado al sol durante una semana. No podía creer que estuviera pasando otra vez. ¿Se había ido el mundo entero o simplemente tenía un gusto tan terrible? Llegados a este punto, empecé a sospechar que el problema podía ser yo. ¿Podría ser que estoy atrayendo a las mujeres con mala higiene? Pero entonces, ¿por qué mi mujer no era una excepción? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza y no podía encontrar las respuestas. Continué con mis intentos de conocer a otras mujeres. Me sentía como si fuera el protagonista de una historia de ciencia ficción en la que todas las mujeres del planeta olvidaban de repente cómo lavarse los dientes y tirar de la cadena. Era como si estaba en una realidad alternativa en la que el aliento fresco y la higiene estaban prohibidos. Decidí darle una oportunidad a las citas por internet y me registré en Tinder. Mi primera cita fue con una chica llamada Svetlana. Decidimos quedar en una cafetería. Era una belleza, con unos dientes perfectos en su foto, y yo empezaba a soñar con cómo me libraría por fin de los horribles olores. Svetlana resultó ser dulce y extrovertida, pero en cuanto abrió la boca para pedir un capuchino, casi vomito. Su aliento recordaba al olor de una chatarrería, donde todo lo imaginable se pudre. Intenté mantener la cara seria, pero cada segundo era una tortura. «Supongo que te gusta el ajo», bromeé, tratando de ocultar mi pánico. Ella, por desgracia, lo tomó como un cumplido y empezó a hablarme de sus platos favoritos, todos los cuales tenían este siniestro ingrediente. El siguiente intento fue con una chica del gimnasio. Quedamos en vernos después de un entrenamiento. Ya pensaba que una persona que cuida su cuerpo cuidaría sin duda su higiene. Pero resultó que estaba equivocado. Su olor post-entrenamiento podría ser utilizado como un arma biológica. Ya sentí que mis pelos nasales ardían en su sitio. «Oye, ¿vas a yoga?», pregunté, esperando que dijera algo interesante para distraerme del horrible olor. Respondió afirmativamente y sugirió que fuéramos juntas a una clase. Me negué cortésmente, diciendo que era alérgica a los olores, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. En el trabajo, decidí conocer a una compañera de otro departamento. Siempre era pulcra y educada, así que pensé que aquí tendría suerte. Fuimos a comer y todo iba bien hasta que ella empezó a hablar de sus platos de queso favoritos. En el momento en que empezó a hablar de camembert añejo, me di cuenta de que su aliento podía rivalizar con el olor del propio queso. Empecé a preguntarme seriamente si se trataba de algún tipo de extraña conspiración. ¿Tal vez había una sociedad secreta de mujeres decididas a arruinar mi vida con sus olores? ¿O tal vez yo estaba de alguna manera atrayendo a todas las mujeres con mala higiene? Me sentía como un personaje de Matrix, solo que en lugar de salvar el mundo, tenía que salvar mi nariz. Pero lo más chocante fue cuando intenté conocer a la asistenta que vino a limpiar nuestra casa. Parecería que una persona encargada de la limpieza debería ser un modelo de higiene. Pero cuando entró en la habitación y empezó a hablar, me di cuenta de mi error. El olor era tan malo como cualquiera que hubiera conocido. Llegados a este punto, estaba dispuesta a pedir cita con un psiquiatra. No podía entender por qué todas las mujeres a mi alrededor olían tan mal. Tal vez sea culpa mía. ¿Quizás soy una especie de imán maldito para todos esos olores? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas no aparecían. Empecé a notar que esta epidemia de olores me perseguía no solo en las citas, sino también en mi día a día en mi vida cotidiana. Parecía que todas las personas con las que me cruzaba tenían este horrible olor. Me volvía loca. No podía entender qué estaba pasando. Empezó con nuestra asistenta. Ana, una mujer de mediana edad, venía a limpiar para nosotros cada semana. Cada semana. Siempre estaba ordenada y era educada hasta el extremo.
Un día, decidí aprovechar un momento en que fregaba el suelo para charlar un poco. Abrió la boca y sentí que mis fosas nasales, las fosas nasales asaltadas por olores que no deberían estar en el mundo civilizado. El olor era tal que se podía usarlo como medio de autodefensa. Hasta las cucarachas huían. «Ana, ¿sabes que hay algo exótico en tu aliento?» Me atreví a bromear. Ella sonrió y empezó a hablarme de su fascinación por los alimentos fermentados. Sentí que mis pelos nasales empezaban a derretirse. Entonces los olores empezaron a perseguirme en el trabajo. Tenía un cliente importante que venía a discutir un trato. Tenía un aspecto sólido, con un traje caro, y estaba seguro de que este hombre no cometería un error como olvidarse de lavarse los dientes. Pero cuando empezó a hablar, me di cuenta de que su aliento podía matar flores a distancia. ¿Por casualidad ha estado recientemente en una granja de ajos?, pregunté, tratando de sobrellevar un ataque de náuseas. Se rió y contestó que desayunaba salsa de ajo. Sentí que el suelo se escurría bajo mis pies. Los olores parecían seguirme a todas partes. Mis compañeros de trabajo tampoco se quedaban al margen. Un día, en una reunión, estaba sentada junto a Ludmila, nuestra chica de marketing. Siempre estaba perfecta y olía a perfume caro. Pero ese día, algo salió mal. En cuanto empezó a hablar, me di cuenta de que su aliento podía compararse al olor procedente de una alcantarilla. Intenté respirar por la boca para evitar esta pesadilla, pero eso solo empeoró las cosas. La situación. Ludmila, quizá deberías probar un nuevo aroma. Por ejemplo, la frescura del bosque matutino en lugar de «la cena de anoche». Bromeé, y ella se rió, sin darse cuenta de que hablaba en serio. El resultado fue que incluso mis clientas empezaron a oler fatal. Una mujer joven vino a una consulta. Parecía un ángel, y yo estaba seguro de que esta vez sería diferente. Pero tan pronto como en cuanto empezó a hablar, me di cuenta de que era un error. Su aliento era como el olor a recién cortado, de hierba dejada pudrir al sol. No pude soportarlo más. Empecé a sospechar que el problema no eran las mujeres, sino mi percepción. Tal vez me había vuelto loco, o había desarrollado una nariz hipersensible como un superhéroe. Necesitaba encontrar respuestas. Un día, una de mis nuevas amantes, una chica que conocí en Tinder, decidió tener una conversación franca conmigo. Era una noche preciosa. Estábamos cenando en un restaurante y todo iba de maravilla, hasta que ella de repente dijo: «Sabes, necesito decirte algo. Hueles fatal». Casi me atraganto con mi filete. Aquella afirmación fue tan repentina que no podía creer lo que oía. Mis oídos. Pensé que estaba bromeando, pero su rostro permanecía serio. «Perdona, ¿qué?», interrumpí, esperando haber escuchado mal. «Sí, has oído bien. Hueles como si no te hubieras duchado en 15 días». Me quedé de piedra. Fue como un trueno. Me sentí como un personaje en una película de terror que, de repente, se da cuenta de que él era el monstruo. Pero sus palabras me hicieron pensar. Había pasado tanto tiempo buscando una amante para evitar el olor de mi mujer que había olvidado mi propia higiene. Higiene. «¿Nunca has oído hablar de un cepillo de dientes?», añadió, claramente intentando suavizar el golpe. Pero el daño ya estaba hecho. Mi ego estaba hecho trizas y no podía seguir ignorando el problema. De repente me di cuenta de que había un nuevo propósito en mi vida. Encontrar la raíz del problema y destruirla. Tras esta revelación, empecé a pensar en mis últimas semanas. ¿Con qué frecuencia me lavaba la cara? ¿Cuándo fue la última vez cuando me cepillé los dientes? Las respuestas a estas preguntas fueron decepcionantes. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no prestaba a mi higiene personal. Dejé de cepillarme los dientes y rara vez me bañaba, pensando que mi carisma masculino anularía cualquier deficiencia. Empecé a recordar cómo solía levantarme por las mañanas como un zombi, sin darme cuenta de que me había convertido en una fábrica andante de olores. Mi aliento podría ganar un concurso al peor olor del año, y mi cuerpo podría ganar un premio al por el mayor número de almas perdidas. Con ese pensamiento, me puse delante del espejo y, por primera vez en mucho tiempo, miré atentamente mi reflejo. Sí, era yo, pero una versión de pesadilla de mí. Parecía que había pasado por el apocalipsis, y ni siquiera me hubiera molestado en quitarme el polvo.
Mi piel estaba apagada, mi pelo grasiento y mis dientes parecían como un viejo azulejo de cerámica que había sido descuidado para ser limpiado. Decidí que era hora de pasar a la acción. Primero fui al baño y pasé cerca de 1 hora intentando que mi cuerpo recuperar la forma humana de mi cuerpo. Cepillarme los dientes, afeitarme, ducharme. Todo parecían antiguos rituales que hacía tiempo que había olvidado. Después de eso, me sentí como una persona nueva. El olor era tal que se podía usarlo como medio de autodefensa. Hasta las cucarachas huían. «Ana, ¿sabes que hay algo exótico en tu aliento?». Me atreví a bromear. Ella sonrió y empezó a hablarme de su fascinación por los alimentos fermentados. Sentí que mis pelos nasales empezaban a derretirse. Entonces los olores empezaron a perseguirme en el trabajo. Tenía un cliente importante que venía a discutir un trato. Tenía un aspecto sólido, con un traje caro, y estaba seguro de que este hombre no cometería un error como olvidarse de lavarse los dientes. Pero cuando empezó a hablar, me di cuenta de que su aliento podía matar flores a distancia. ¿Por casualidad ha estado recientemente en una granja de ajos?, pregunté, tratando de sobrellevar un ataque de náuseas. Se rió y contestó que desayunaba salsa de ajo. Sentí que el suelo se escurría bajo mis pies. Los olores parecían seguirme a todas partes. Mis compañeros de trabajo tampoco se quedaban al margen. Un día, en una reunión, estaba sentada junto a Ludmila, nuestra chica de marketing. Siempre estaba perfecta y olía a perfume caro. Pero ese día, algo salió mal. En cuanto empezó a hablar, me di cuenta de que su aliento podía compararse al olor procedente de una alcantarilla. Intenté respirar por la boca para evitar esta pesadilla, pero eso solo empeoró las cosas. La situación. «Ludmila, quizá deberías probar un nuevo aroma. Por ejemplo, la frescura del bosque matutino en lugar de la cena de anoche», bromeé, y ella se rió, sin darse cuenta de que hablaba en serio. El resultado fue que incluso mis clientas empezaron a oler fatal. Una mujer joven vino a una consulta. Parecía un ángel, y yo estaba seguro de que esta vez sería diferente. Pero tan pronto como en cuanto empezó a hablar, me di cuenta de que era un error. Su aliento era como el olor a recién cortado, de hierba dejada pudrir al sol. No pude soportarlo más. Empecé a sospechar que el problema no eran las mujeres, sino mi percepción. Tal vez me había vuelto loco, o había desarrollado una nariz hipersensible como un superhéroe. Necesitaba encontrar respuestas. Un día, una de mis nuevas amantes, una chica que conocí en Tinder, decidió tener una conversación franca conmigo. Era una noche preciosa. Estábamos cenando en un restaurante y todo iba de maravilla, hasta que ella de repente dijo: «Sabes, necesito decirte algo. Hueles fatal». Casi me atraganto con mi filete. Aquella afirmación fue tan repentina que no podía creer lo que oía. Mis oídos. Pensé que estaba bromeando, pero su rostro permanecía serio. «Perdona, ¿qué?», interrumpí, esperando haber escuchado mal. «Sí, has oído bien. Hueles como si no te hubieras duchado en 15 días». Me quedé de piedra. Fue como un trueno. Me sentí como un personaje en una película de terror que, de repente, se da cuenta de que él era el monstruo. Pero sus palabras me hicieron pensar. Había pasado tanto tiempo buscando una amante para evitar el olor de mi mujer que había olvidado mi propia higiene. Higiene. «¿Nunca has oído hablar de un cepillo de dientes?», añadió, claramente intentando suavizar el golpe. Pero el daño ya estaba hecho. Mi ego estaba hecho trizas y no podía seguir ignorando el problema. De repente me di cuenta de que había un nuevo propósito en mi vida. Encontrar la raíz del problema y destruirla. Tras esta revelación, empecé a pensar en mis últimas semanas. ¿Con qué frecuencia me lavaba la cara? ¿Cuándo fue la última vez cuando me cepillé los dientes? Las respuestas a estas preguntas fueron decepcionantes. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no prestaba a mi higiene personal. Dejé de cepillarme los dientes y rara vez me bañaba, pensando que mi carisma masculino anularía cualquier deficiencia. Empecé a recordar cómo solía levantarme por las mañanas como un zombi, sin darme cuenta de que me había convertido en una fábrica andante de olores. Mi aliento podría ganar un concurso al peor olor del año, y mi cuerpo podría ganar un premio al por el mayor número de almas perdidas.
Con ese pensamiento, me puse delante del espejo y, por primera vez en mucho tiempo, miré atentamente mi reflejo. Sí, era yo, pero una versión de pesadilla de mí. Parecía que había pasado por el apocalipsis, y ni siquiera me hubiera molestado en quitarme el polvo. Mi piel estaba apagada, mi pelo grasiento y mis dientes parecían como un viejo azulejo de cerámica que había sido descuidado para ser limpiado. Decidí que era hora de pasar a la acción. Primero fui al baño y pasé cerca de 1 hora intentando que mi cuerpo recuperara la forma humana de mi cuerpo. Cepillarme los dientes, afeitarme, ducharme. Todo parecían antiguos rituales que hacía tiempo que había olvidado. Después de eso, me sentí como una persona nueva. Pero no era solo la condición física. Me di cuenta de que tenía que cambiar mi actitud ante la vida. Se acabó la pereza y el descuido de la higiene. Empecé a cuidarme como si mi vida dependiera de ello. De ello. De hecho, así era. Ahora, cuando miraba a la gente que me rodeaba, ya no podía oler el horrible olor que me había perseguido antes. Me di cuenta de que el problema siempre había sido yo. Todo este tiempo había estado intentando encontrar a los culpables entre los demás, pero el verdadero monstruo estaba frente a mí, en el espejo. Cuando mi mujer se enteró de mis engaños, se acabó todo. Todo nuestro matrimonio se vino abajo más rápido que un castillo de naipes al viento. Recogió sus cosas, aunque probablemente algunas quedaron esparcidas por todo el piso, y se fue. Por todo el piso, y se fue, dejándome solo con mis olores y mis pensamientos. Pero su búsqueda vengativa no terminó ahí. Entró en Reddit y escribió un post que se hizo viral más rápido que un vídeo de un gatito. Mi marido es un tramposo y no se lava. El título de su post llamó la atención de miles de personas. Pronto estaba siendo acosada en Internet. Los comentarios se sucedían uno tras otro. Uno tras otro. ¿Cómo puedes engañar si eres un cubo de basura andante? ¿A lo mejor solo le gustaba la idea de la aromaterapia del ajo? Su mujer es una santa por aguantar esto. Me convertí en un meme. La gente hizo fotos jabs, creó GIFs e incluso empezó a bromear con que mi olor podría ser utilizado como exterminador. Se convirtió en un punto de no retorno para mí. Mi autoestima tocó fondo y me di cuenta de que no podía seguir así. Empecé a lavarme con regularidad, a cepillarme los dientes y a cuidarme. Al principio fue como volver a rituales olvidados. Lavarme los dientes por la mañana y por la noche, ducharme todos los días, lavar la ropa. Descubrí el mundo de los desodorantes y las colonias, como si fueran magia desconocida para mí. Con el tiempo, mi vida empezó a mejorar. La gente dejó de evitarme en los lugares públicos, los compañeros de trabajo volvieron a invitarme a comer, y los vecinos dejaron de dejar ambientadores en la puerta de nuestro piso. Ambientadores en la puerta de nuestro piso. Incluso hice nuevos conocidos y, sorprendentemente, no se dispersaron cuando me di cuenta de que el verdadero problema siempre había sido yo misma. Todos mis intentos de encontrar a alguien que superara los olores fueron en vano. Yo misma era la fuente de esos olores. Ahora, cada vez que cojo un cepillo de dientes o me meto en la ducha, recuerdo aquella lección y me doy cuenta de que la limpieza no es solo cuestión de, sino que también es la clave de una relación sana. Y así, un día que volví a sentir la alegría de vivir una vida sin olores, entré en Reddit y escribí un artículo titulado «¿Cómo me hice humana? Una historia de higiene y autoconocimiento». El post ganó rápidamente y la gente empezó a compartir sus historias. Me di cuenta de que incluso de las experiencias más horribles, hay una valiosa lección que aprender. Ahora no solo cuidaba mi higiene, sino que ayudaba a los demás a darse cuenta de su importancia. Me convertí en un símbolo de limpieza y orden, aunque solo fuera en mi pequeño mundo. Y lo más importante, me di cuenta de que el verdadero cambio empieza por nosotros mismos.